Muy bien, Link, ya puede iniciar, por favor. Gracias, José. Compañeros, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Quiero finalizar con 2 o 3 aspectos en relación a nuestra Constitución que me interesa que manejemos. Y luego, pues, vamos a entrar a analizar otros temas también importantes para ya ir, pues, encaminándonos a lo que es en sí el derecho administrativo. La Constitución nos va a servir tanto para derecho administrativo 1 como para el 2 y cuando reciban también procesal administrativo.
así que no nos vamos a poder divorciar de ella, por lo menos en lo que yo esté aquí con ustedes impartiéndoles el curso de Derecho Administrativo. Entonces, quiero que anoten, esto es importante, puede ser pregunta de parcial, ya se los puse también en el laboratorio que hicimos para medir el conocimiento, pero de seguro se lo van a preguntar el día de su examen privado. Anote, 4 normas o leyes constitucionales. 4 normas o leyes constitucionales. El problema es de que a veces las palabras nos tienden a confundir, ¿verdad? Porque todas las normas de la Constitución, por lógica, son constitucionales. Pero esta figura así se llama, ¿verdad? 4 normas o leyes constitucionales, para que les quede claro, ¿verdad? Entonces les voy a decir primero cuáles son y después les voy a dar su fundamento en la Constitución y por qué se les llama normas o leyes constitucionales. Entonces, anoten, la primera es la Ley de Orden Público, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento. Repito, Ley de Orden Público, Ley de Libre Emisión del Pensamiento, Ley Electoral y Partidos Políticos. Repito, Ley Electoral y Partidos Políticos y la Ley de Amparo. El orden de los factores no me altera el producto, ¿verdad? Revise Ley de Amparo, Ley Electoral y Partidos Políticos, Ley de Libre Emisión del Pensamiento y la Ley de Orden Público, ¿verdad? Dígalo como usted lo diga y en el orden. Lo importante es que eso se lo tiene que grabar usted para toda la vida, para toda la vida. Y aunque usted no lo crea, ¿verdad? Hay abogados, docentes, alumnos, mucha gente que navegamos en el ámbito jurídico y no sabe responder esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las leyes o normas constitucionales? Ya sabemos que son 4. Ahora, con Constitución en la mano, yo les he dicho el primer día que hablé de la Constitución que le he puesto estas pestañitas verdes son para saber las partes donde está dividida nuestra Constitución. Pero las normas constitucionales, yo decidí ponerle una pestañita a cada una de ellas, color naranja, ¿no? Color naranja. Pero me lo tengo que aprender de memoria desde que lo hago, no después se me va a confundir qué tengo de verde, qué tengo de naranja. Yo de verde las 3 partes de nuestra Constitución, ¿no? Parte dogmática, orgánica y parte práctica. Aparte del preámbulo, ¿verdad? Que ese no es difícil porque está al principio. Pero las leyes o normas constitucionales, yo decidí, ¿verdad? Desde que estudié mi privado, imagínense, tengo los mismos años de docencia que los mismos años de graduado, 30 años. Y imagínense, estudié un año mi examen privado. Cerré y estudié un año mi examen privado. Y bendito sea Dios, lo gané, ¿verdad? Lo gané. Cuando el sistema no era como ahora, que se divide en 2 fases, era una sola fase, 5 áreas, nos teníamos que examinar, había un mes previo que teníamos que hacer trabajos, y luego antes del día del examen privado, un prenatal. Era un examen privado muy, pero muy complicado. Cuando se reforma el reglamento, entonces se decide dividir en área privada y área pública para quitarle grados de dificultad, ¿verdad? Porque es más fácil estudiar un área, después estudiar la otra, que estudiarlo todo. El privado, cuando yo me examiné, duraba
2, 3 meses el examen privado, un mes siguiendo a hacer trabajos, luego sortear para ese prenatal, que eran 4 materias que tenía uno que elegir. Y al día siguiente, por eso le llaman prenatal, al día siguiente tenía que ir uno a examinarse 5 horas, ¿verdad? En 5 áreas específicas. Era un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, había que tener estrategias para hacerse fácil el examen privado. Entonces, yo le puse naranja. Si quieren, descubramos el primer fundamento, anoten, el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ana Jolón está conectada. Yo les rogaría que por favor, ¿verdad?, se manifiesten. Ana Jolón. No. Aló, licenciado, fíjese que estoy en la calle, pero estoy escuchando su clase. Sí, pero es que no es solo de escuchar, ahorita yo necesitaba que usted participara, ¿verdad? Bueno, sí, es que me salió un mandado, disculpe. Bueno, esto es personal, ¿verdad? Yo ahí no voy a cruzar esas líneas, ¿verdad? Lamento mucho. Dulce María está conectada. A Mildred está levantando la mano. Bueno, por favor, ubíquese en el 35 y solo vamos a leer el epígrafe, ¿verdad? Para no venir a leer artículos aquí al curso. Ya vieron que eso lo hacemos en laboratorios o usted lo refuerza en casa, porque si no, no nos va a alcanzar el semestre. Es sencillo, lo que yo les pido es solo para que no sea un monólogo y usted también participe y no volver esto tedioso, ¿verdad? Mildred levantó la mano, por favor, ¿usted quería participar o apoyarnos con la lectura? Buenas tardes, licenciado. Sí, lo que pasa es que la vez pasada no pude participar porque tenía problemas de audio, entonces para compensar, aquí estoy. Muy bien, pero gracias, Mildred, ¿verdad? Sí, Mildred, sí. Mire, la verdad a veces uno se mete en cosas que no se tiene que meter, ¿verdad? Realmente el estudio es algo personal, ¿verdad? Créame, yo toda la mañana preparando mi clase del día de hoy, no crean que esto es venir a improvisar, y ahí está José de testigo que pues platicamos en la mañana y le comentaba que no podemos venir a improvisar aún como docentes. Y a pesar de 30 años de docencia, pues yo tengo que planificar esta hora que voy a estar con ustedes para poderles trasladar lo mejor. Por lo menos así soy yo, ¿verdad? Pero no perdamos el tiempo en eso. Por favor, Mildred, si fuera tan amable, darle lectura al epígrafe, es el título, ¿verdad? Con gusto, licenciado. Artículo 35, libertad de emisión del pensamiento. Sí. Entonces, luego el resto, gracias, Mildred, ¿verdad? Porque pues, ya constatamos que está conectada, la importancia de conectarse y anotar, etcétera, porque no es lo mismo solo escuchar, pues, ¿verdad? Tiene que estar uno metido al 100%, concentrado, para realmente que haya captación. Dice, es libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin censura ni licencia previa. Aquí vamos a descubrir por qué es que le llaman leyes o normas constitucionales. Dice, este derecho constitucional no podrá ser restringido por ninguna ley. Y más adelante nos va a decir el artículo, para no leerlo completo, lo cual lo va a regir una ley específica. Entonces, como la Constitución lo dice, ¿verdad? Que es una ley o norma constitucional lo que va a regir la libre emisión del pensamiento. Por eso es de que la doctrina, los estudiosos del derecho, le han llamado normas o leyes constitucionales, y son 4. Yo ya descubrí la primera, ¿verdad? Pero porque la descubrí desde que estudié mi examen privado y decidí, ¿verdad?,
como estrategia ponerle pestañas. Claro que yo no puedo tener mi constitución llena de pestañitas, ¿verdad? O sea, decidí 3 aspectos importantes en las partes que se divide para saber de dónde a dónde está cada parte. Luego yo sabía que eso lo iban a preguntar, ¿verdad? Las normas constitucionales, le puse naranja. Y después les voy a indicar que tengo acá con celeste, ¿verdad? Que fue estrategia para, porque tampoco le puedo tener un montón de pestañitas, eso me va a crear confusión, ¿verdad? Entonces, lógicamente la Constitución no la leí una vez, ¿verdad? Para mi privado. La leí como 10 veces, ¿verdad? Y ahora que soy docente, pues la he leído muchas veces más, ¿verdad? Por eso es que a mí se me ha quedado y es lo que yo pretendo con ustedes, que dominen su Constitución. Entonces vamos a descubrir la segunda norma o ley constitucional, el fundamento legal. Vamos con un compañero, Javier Florian, ¿está conectado? Javier Florian. Yo creo que es más fácil que así como hizo Mildred, alguien que quiera participar. Ya vieron que no les estoy pidiendo cosas imposibles, Yo, solo que licenciado. me apoyen. Ya 2 levantaron, los voy a poner en lista. Voy primero con Gustavo Valenzuela, por favor. Después sigo con Alejandro y alguien más que levantó la mano ahí. Por favor, Gustavo, Buenas tardes, ubíquese en el 139 y nos Ahorita lee de igual manera el epígrafe. dice artículo 139, Ley de Orden Público y estados de excepción. Sí, ahora sí me gustaría que leyera ese párrafo que sigue, porque ahí sí lo dice claramente, ¿verdad? Y el por qué yo les estoy explicando se les llama normas o leyes constitucionales. Léame el parrafito que sigue nada más, por favor, Gustavo. Todo lo relativo a esta materia se regula en la Ley Constitucional de Orden Público. Me están entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué es que la doctrina les llama normas o leyes constitucionales? Y aquí lo refrenda lo que nos acaba de leer Gustavo, ¿verdad? Todo lo relativo a esta materia se regula en la Ley Constitucional de Orden Público. Es decir, la Constitución le dice que es una ley o norma, por eso es que se les conoce de esa manera, ¿verdad? Si les preguntara en el privado es porque la misma Constitución les denomina, ¿verdad?, una ley constitucional, ¿verdad? En este caso de orden público. Allá sería una ley constitucional de libre emisión del pensamiento. Gracias, Alejandro fue el que participó ahorita, ¿verdad? No, fui yo. No, Gustavo. Vamos entonces con Alejandro. Gracias, Gustavo. Vamos al siguiente fundamento. Miren qué fácil para mí, pues, ¿verdad? No lo tengo ni que... Si me lo aprendiera de memoria, qué mejor. Pero difícil, ¿verdad? Tener esa capacidad. Estaríamos en la NASA, ¿verdad? Si nos aprendiéramos los códigos de memoria. Vámonos, por favor, ahora a Alejandro, que es el que sigue, y luego vamos a concluir con Ronald con este ejercicio. Léame el 223, por favor. Ahorita le 223. Ok, dice... De donde dice régimen político electoral, 223. 223. Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Ahora léame el último párrafo de ese artículo. Una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales
hacer propaganda respecto de las obras Y el de actividad párrafo anterior, por favor, de lo que leyó. todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. ¿Se da cuenta, Alejandro, que nos vuelve a mencionar que será regulado por la ley constitucional de la materia? Y esa ley constitucional de la materia es la ley electoral de partidos políticos. ¿Me estoy dando a entender, Ronald? Sí, sí, ¿Por qué es que se les llama normas o leyes constitucionales? ¿Verdad? Porque la misma Constitución dice que lo regirá una ley constitucional. La de libre emisión del pensamiento, la ley de orden público, y ya encontramos ahorita la organización política del Estado, que lo va a regir una ley electoral constitucional, que es la ley electoral y de partidos políticos. Gracias, Ronald, por su participación. El último compañero, para cerrar ya este capítulo de las normas y leyes constitucionales. ¿Ya está listo el compañero, el que estaba en fila? Sí, Ronald licenciado, Pineda, muy solo bien. que yo soy Ronald, ajá. Sí, por favor, si es tan amable, el 276, ¿verdad? Ahí tengo, les muestro la otra pestañita. ¿Se dieron cuenta? No fue difícil para mí encontrar los fundamentos legales, porque en el privado no solo nos lo van a preguntar, nos van a decir fundamentos. Y ahí es donde la mayoría falla, ¿verdad? Tal vez se lo aprendió de memoria, pero ya cuando lo pretende buscar y fundamentar, ahí falla, ¿verdad? Y eso implica perder el examen técnico profesional. Entonces, el 276, por favor, artículo 276, 276 de la Constitución Política, para Muy bien, concluir con este capítulo. Ok. Artículo 276. Ley constitucional de la materia. Pero ¿qué dice el capítulo? Ley de amparo, exhibición personal Y de constitucionalidad. Así Luego es, dice ley constitucional de la materia. de la materia. Una ley, léame ese pedacito. Una ley constitucional desarrollará lo relativo al amparo, a la exhibición personal y a la constitucionalidad de las leyes. Bueno, entonces Ronald me entiende, ¿verdad? No es que Giovanni Orellana, el catedrático administrativo 1, lo dice, ¿verdad? Lo dice nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Ronald, ¿usted también está tomando nota de lo que estoy explicando? Efectivamente, licenciado. Entonces sería, a favor, síntesis, ¿verdad? Mencióneme las 4 en base a lo que usted anotó y nos dice en resumen qué artículo de la Constitución lo regula, por favor. Muy bien. Las 4 normas o leyes constitucionales son 4. Ley de orden público, ley de libre emisión del pensamiento, ley electoral y de partidos políticos, ley de amparo. ¿Por qué se les llama constitucionales? Porque Sí. la misma Constitución las denomina que son leyes constitucionales. Ahora los fundamentos, y los anotó. Muy bien. El orden público, al tenor del artículo 139 constitucional. Excelente. Libre emisión del pensamiento, artículo 35 constitucional. Ley electoral y de partidos políticos, artículo 223. Ley de amparo 276 de la Constitución. Sí, yo cometí el error, Ronald, de decir 276, pero en un examen privado no es correcto decirlo así, se dice 276, ¿verdad? Porque el 276 no existe. Y lo que pasa es que a veces los examinadores en los privados son muy exigentes, ¿verdad? Y ahí es donde pues nos da nervios, nos da temor, y a veces no se pierde el examen porque no estudié, porque no sé, sino porque me traicionaron los nervios. Hagan de cuenta que con este ejercicio que nos llevó 20 minutos, imagínense, y el privado duró 1 hora,
nos han pintado el privado como difícil porque pues no sabemos qué nos van a preguntar, por eso es que lo tenemos que estudiar todo. Pero 20 minutos, imagínense, explicándole en un privado las normas o leyes constitucionales, y ahí le leo el artículo completo. Hagan de cuenta que este fue un simulacro de examen privado, ¿verdad? Donde participaron ustedes también, junto conmigo, simulando que yo soy su examinador y ustedes están examinando en el privado. Exactamente así, ¿verdad? Es un examen privado. Les van a cuestionar, mire, ¿y por qué les llaman normas o leyes constitucionales? Sí, licenciado, ¿verdad? Con todo respeto, pues porque la Constitución lo dice. Voy a usar uno de los artículos para demostrarle eso, licenciado, ¿verdad? Para mí, pues, me atrae mencionarle la ley de amparo, ¿verdad? El amparo como ejemplo de norma o ley constitucional, y con la lectura del 276 de nuestra Constitución Política de la República, refrendamos, ¿verdad? Que es una norma o ley constitucional. Una ley constitucional desarrollará lo relativo al amparo y a la exhibición personal y a la constitucionalidad de la ley. Esa es la razón, licenciado, por la cual, ¿verdad?, se le conoce en la doctrina como normas o leyes constitucionales. La lógica nos dice, yo siempre les aconsejo que adornen, la lógica nos dice que todas las normas que están en la Constitución son normas o leyes constitucionales. Pero en este caso, licenciado, como la misma Constitución dice que una ley constitucional desarrollará este tema o la materia, por eso es que se les ha llamado normas o leyes constitucionales. Entonces, usted ya tiene esos 4 aspectos que son torales, ¿verdad? Y que nunca se olvide, ¿verdad? Y lo que bien se aprende, nunca se olvida. Entonces, quiero hablarles también de los artículos pétreos que venían en el laboratorio, porque estoy reforzando lo que yo noté, lo que me dejó el laboratorio, donde más me fallaron, ¿verdad? Esto de las normas constitucionales, después les voy a decir qué otros aspectos. Los artículos pétreos, anoten, ¿verdad? Viene del latín petrium, petrium, latín petrium. ¿Sí me escuchan bien? Petrium. Sí, licenciado, sí lo escuchamos. Que quiere decir roca. Petrium, ¿verdad? Petrius, petrium, porque puede ser petrius o petrium, es latín, ¿verdad? Quiere decir roca, ¿verdad? Y si vamos a tratar de interpretar, ¿verdad?, por qué se les puso pétreos, es porque no se pueden reformar, por eso se les llamó pétreo, ¿verdad? Y viene del latín petrium, que quiere decir roca. Y nosotros ya sabemos que nuestra Constitución tiene 281 artículos y 27 transitorios. Eso se lo tienen que aprender. Y en el 281, ¿verdad?, vamos a encontrar el fundamento legal de los artículos pétreos, ¿verdad? 200, en el último, ¿verdad?, de los que contiene la Constitución, habla de los artículos. Yo les sugiero, ahí dice artículos no reformables. Pónganle ustedes con su puño y letra pétreos, pétreos, ¿verdad? Y si quiere, pónganle de latín petrium, ¿verdad?, que quiere decir roca. ¿Quién voluntariamente? Me gustaría que una damita, ya que compañeros varones participaron, para que no se vaya creyendo que aquí es selectiva la participación. Una damita que voluntariamente nos quiera apoyar. Cristal. Yo, licenciado. Muy bien, si es usted tan amable de leerme el artículo 281. Con mucho gusto. Artículo 281. Artículos no reformables. En ningún caso. No reformables. ¿Cómo le dije que se llamaban esos artículos? Pétreos. Pétreos. ¿Vienen del latín? Petrum o petros. Sí. ¿Qué quiere decir?
Roca. Roca, sí, sí, Por licenciado. eso es de que no son reformables, ¿verdad? Porque no se pueden romper, ¿verdad? No se pueden romper. Así lo tenemos que explicar en un examen privado. Vamos a la lectura, por favor. Bueno, con mucho gusto. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187. Ahí quedémonos, ¿verdad? Porque como les dije, si nos ponemos a leer artículos acá, se nos va el semestre, ¿verdad? Lo que pasa es que esto es fundamental. Yo les estoy haciendo ese pilar del abogado que es la Constitución, ¿verdad? Debe ser el pilar central para ese gran edificio que va a ser usted como abogado y notario. Entonces le agradezco mucho su participación, compañerita. Eso hace que no sea un monólogo. El 281 nos dice qué artículos no son reformables, ¿verdad? El 140, el 141, del 165 solo el inciso G, luego el 186 y el 186. Yo les aconsejo que ustedes lo lean por su cuenta en casa, porque si nos ponemos a leer artículos acá no avanzamos. Esos serían los 5 artículos pétreos, pero no son 5. Escuche, son 6. Porque el 281 viene a ser pétreo también, porque es el que regula los 5. Si no, fácil, ¿verdad? Nos volamos en buen chapín el 281 y pum, se caen los otros 5. Y la mayoría, cuando uno le pregunta en privado cuántos artículos pétreos son, 5, licenciado. 0, ¿verdad? Son 6. El 281 más, ¿verdad? El 140, el 141, del 165 solo la literal o inciso G, luego el 186 y el 187. Vamos a dejar ahí la Constitución por el momento, ¿verdad? Porque nos va a seguir sirviendo, pero quería reforzar esos aspectos, ¿verdad? Las normas o leyes constitucionales y que ustedes tuvieran bien claro qué son los artículos pétreos, ¿verdad? Son aquellos que no se pueden reformar. ¿Y cuántos son? 6. 6 se le va a decir como poniéndolo en duda. Sí, entonces a usted le explica es que el 281 también es pétreo. Y en él regula 5, ¿verdad? Y es más, de un artículo solo la literal G. Entonces, ¿qué puede decir el examinador a esta persona si esto, ¿verdad? Está bien, ya en su mente, ¿verdad? Lo está pensando, ¿verdad? Ya merece ganar. Y usted, pues, agarrando confianza, ¿verdad? Seguridad, para, pues, ganar su examen privado. Entonces, esa es la intención de mi persona, ¿verdad? No solo que ganen el curso, que ganen buena nota los parciales, el final, que ganen su privado, sino que también sean abogados de éxito, ¿verdad? Yo los preparo desde mis cursos, ¿verdad? No puedo dar todos los cursos, pero de donde yo esté, para la vida, ¿verdad? Para el éxito. Y si usted aplica todas estas estrategias en las demás materias, no hay pierde, ¿verdad? Vamos a pasar entonces, ya consumimos media hora más en relación a la Constitución, que iniciamos con una clase anterior, pero como la vamos a seguir utilizando, solo la vamos a dejar ahí a la mano, no utilizando hoy, ¿verdad? Sino en el futuro, y nos vamos a dar cuenta cómo es que de alguna manera es la base, pues, fundamental para toda la carrera, pero especialmente para derecho administrativo. Porque yo sé que algunos pueden estar cuestionando, pero es, ¿por qué? Como que si fuera constitución. Es que ya detecté a través del laboratorio que habían debilidades. Y eso, como mínimo, me interesaba reforzar. Además, los temas que están ya programados también, como para su comprobación de lectura, que es el 10 de agosto, van en esa orientación, en ese sentido de fortalecer aspectos de la Constitución. Bueno,
Ahora me voy a pasar a la ley de amparo, porque también pues pude detectar que hay muchas debilidades, ¿verdad? No en todos, pero la mayoría sí, en mis dos secciones de la tarde. Entonces les pregunté en el laboratorio, ¿verdad? En el considerando segundo, ahí me gustaría que alguien más voluntariamente nos apoye con la lectura. ¿Qué vamos a descubrir ahí? Las garantías constitucionales. Anoten. Ya Carlos, muy bien Carlos. ¿Qué vamos a descubrir ahí? Las garantías constitucionales. Y es pregunta de privado. ¿Cuántas garantías constitucionales hay? 3. Esa es la respuesta. Y las vamos a descubrir en el segundo considerando de la ley de amparo y exhibición personal. Entonces, Carlos, por favor, si es tan amable, ubiquémonos en el segundo considerando de la ley de amparo y lo vamos a leer despacio y yo le voy a ir interrumpiendo porque necesito que subrayen de una vez. Por favor, si es tan amable, segundo considerando. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Muy buenas tardes. Con mucho gusto. Gracias, igualmente. Perdón, ocurrió aquí un accidente, pero sigamos. Segundo, considerando que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basa el amparo. Como garantía, la arbitrariedad, hasta que yo le interrumpa. la exhibición personal, No. como garantía de la libertad. Volvamos, por favor, Carlos, volvamos. Con gusto. Segundo, considerando que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basa el amparo, como garantía contra la arbitrariedad. Ahí paremos, ahora sí paremos, ¿verdad? Ok. Voy a hacerlo yo. Que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basa el amparo, subraye, como garantía contra la arbitrariedad. Ahí nos dice el segundo considerando qué es el amparo. Es una garantía constitucional contra la arbitrariedad. Y estamos haciendo cumplimiento al 276 de la Constitución, cuando nos hablaba ya del amparo, que una ley específica constitucional iba a desarrollar esa materia. Y aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces, la ley de amparo y exhibición personal es una ley o norma constitucional, ¿verdad? Y en el segundo considerando, nos habla de las 3 garantías constitucionales. Escuche. Porque se parece, ¿verdad? Las 4 normas o leyes constitucionales, una cosa. Las 3 garantías constitucionales, es otra cosa. ¿Dónde encontramos las 3 garantías constitucionales? En el segundo, considerando de la ley de amparo. Ya Carlos nos leyó y descubrió o descubrimos la primera garantía constitucional. Volvamos a leer el artículo y hasta donde yo le interrumpa, para Carlos. Sigamos. Con gusto. Segundo, considerando que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basa el amparo, como garantía contra la arbitrariedad, la exhibición personal, como garantía de la libertad individual. Ahí para. Ahí descubrimos la segunda garantía constitucional, la exhibición personal como garantía de la libertad individual. El amparo como garantía contra la arbitrariedad, subrayamos, ¿verdad? Y la exhibición personal como garantía a la libertad individual, ¿verdad? Ahí hemos descubierto 2 garantías. Volvamos a leer el artículo y hasta donde yo le diga que pare, por favor. Bueno, ya no le voy a tener que decir porque ahí concluye el artículo, el considerando. Volvamos, Carlos.
Así es. Segundo, considerando que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basa el amparo, como garantía contra la arbitrariedad, la exhibición personal como garantía de la libertad individual y la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales como garantía de la supremacía constitucional. Entonces hemos descubierto, Carlos, ¿verdad? Juntos, todos, la tercera garantía, ¿verdad? La inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales, ¿verdad? Como garantía de la supremacía constitucional. Entonces, conclusión, Carlos, ¿cuántas garantías constitucionales tenemos? Tenemos 3, licenciado. ¿Las confunde con las normas y leyes constitucionales? No, para nada. No, para nada, se parece, ¿verdad? Pero Así es. eso ya lo explicamos, ya vimos que es otra cosa. Pero como les digo, en el privado hay nervios, ¿verdad? Y puede ser que los nervios nos traicionen, pero si usted está seguro, ha estudiado, ¿verdad? Y le preguntan, todavía el examinador a veces le mete duda, ¿verdad? ¿Está seguro? Seguro, licenciado, ¿verdad? No es lo mismo las 4 normas o leyes constitucionales que las 3 garantías constitucionales. ¿Cuáles son esas 3 garantías constitucionales, Carlos? Las 3 garantías constitucionales son la exhibición personal como garantía de la libertad. El orden que le da el considerando. Ok. Sería el amparo como garantía contra la arbitrariedad. Esa es una. La exhibición personal como garantía de la libertad individual, la segunda. Y la última sería la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes y disposiciones generales como garantía de la supremacía constitucional. Excelente. Miren, compañeros, gracias, Carlos. Le agradezco mucho su participación. Yo quisiera que entendieran cuál es mi intención con ustedes, ¿verdad? Se recordarán la primera clase que fuimos así porque estaba explicando el programa, presentarme, y les dije, las siguientes clases no van a ser así, ¿verdad? Vamos a ir despacito porque a mí lo que me interesa es la esencia, ¿verdad? La esencia y que quede claro, ¿verdad? Que no haya confusión. Entonces, hoy, ¿verdad? Hemos descubierto las 4 garantías constitucionales, leyes o normas constitucionales. Ya vieron que tiende a confundir. 4 normas o leyes constitucionales y las 3 garantías constitucionales. Hemos descubierto también los artículos pétreos, ¿verdad? ¿Por qué es que se le llama pétreos? Yo solo les voy a ir indicando algunos aspectos importantes de la ley de amparo. Les voy a dar fundamento porque muchos fallaron en eso. Dense en cuenta que no es lo mismo cuál es el objeto del amparo, escuchen, que el objeto de la ley de amparo. Son 2 cosas distintas. ¿Cuál es el objeto del amparo? ¿Y cuál es el objeto de la ley de amparo? Y lo descubrimos con la lectura. Quiero que por favor se me ubiquen todos en el artículo 1. La ley hay que leerla de punta a punta, ¿verdad? Yo hoy, por el tiempo, les estoy señalando artículos que son torales, ¿verdad? Que son importantes. Entonces, el artículo 1, voy a ir rápido al epígrafe, dice objeto de la ley, subraya. ¿No? Lo voy a leer yo para ganar un poquito de tiempo. La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional. Ya sabemos cuáles son las 3 garantías, ¿verdad? Pero escuchen la pregunta, ¿cuál es el objeto de la ley? ¿Verdad? De amparo. Está la respuesta en el artículo 1 de la ley de amparo. Ahora escuchen, esto suena diferente. ¿Cuál es el objeto? ¿Verdad? ¿Cuál es el objeto del amparo? Entonces eso lo encontramos en el artículo 10. En el 1
el objeto de la ley de amparo. En el 10, el objeto del amparo. Y dice artículo 10, procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos constitucionales y leyes de la República de Guatemala. Todo eso lo tendrían ustedes que subrayar y ahí encontramos el objeto. Yo le pondría con mi puño y letra arriba, objeto del amparo. Porque el 1 ya encontramos el objeto de la ley de amparo. ¿Verdad? Entonces, toda esa parte que yo les leí, subráyenlo y ese es el objeto del amparo, ¿verdad? Procedencia del amparo, lo voy a hacer de nuevo. Desen cuenta que yo leo una y otra vez y cuando los pongo a leer, también, así es como se estudia. Hasta que entiendo, comprendo el artículo, lo leo una vez, 2 veces, 3 veces. Yo a veces les dejo que lean una ley y no lo hacen, ¿verdad? Eso va en perjuicio de ustedes, porque los abogados tenemos que manejar la ley, si no, no somos abogados, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, ahí está el objeto del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y la ley de la República de Guatemala reconocen, ¿verdad? Todo eso es el objeto del amparo. Ahora nos vamos a ir a otro artículo también que es sumamente importante. Solo lo voy a mencionar. Es el artículo 19, ¿perdón? Hola, buenas tardes, Lick. Perdón por interrumpirlo, pero el artículo... ¿Quién habla? ¿Quién habla? Del Cuando amparo. participen, díganme, porque como yo estoy enfocada ya a la cámara, ¿verdad? Aquí tengo la laptop donde yo estoy conectada. Oye, Aquí es donde ustedes me aparecen, ¿verdad? Pero no estoy pendiente a la laptop, sino a la cámara para hablarle a ustedes, ¿verdad? mi nombre es Gustavo Cuando Valenzuela. alguien interviene es que yo me doy cuenta, bajo la vista o doy participación. Gustavo es de nuevo el que está participando. Sí, así es. ¿Cuál es su duda? En el artículo 8 no está el objeto del amparo. Es que así se llama ese artículo. El artículo 8. Lo que pasa es de que, mire, si vamos, como le digo, a leer todo, les estoy señalando ahorita los torales, ¿verdad? El 8, usted tiene la razón, dice claramente objeto del amparo, pero lo toral está en el 10, ¿verdad? Ahí cuando porque allá es fácil el objeto del amparo, aquí le dije con su puño y letra, ¿verdad? Porque se encuentra que me estoy saltando los artículos, ¿verdad? Del 1 me fui al 10, porque no podemos agarrar artículo por artículo. Primero, aburrido. Segundo, así cualquiera haga clases, ¿verdad? Entonces, ahorita, aprovechando los 15 minutos que me quedan, disculpe, compañero que intervino, ¿verdad? Usted tiene toda la razón, pero pónganme atención que yo estoy dando lo toral, ¿verdad? Cuando ustedes ya entiendan, comprendan que es necesario, por eso estoy diciendo cómo se lee, 1, 2, 3, cuando ustedes, la ley de amparo no hay que leerla una vez, para el privado hay que leerla 10, 15, 20 veces, porque es una ley fundamental, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que me salté, mi amigo, ¿verdad? Del 1 hasta el 10, ¿verdad? Porque aquí no dice el objeto, en cambio el 8 sí lo dice. En cambio, en el privado usted puede incluso impresionar, decir, mire licenciado, para aterrizar, a pesar que el 8 dice el objeto del amparo, pero la verdadera esencia del amparo, el objeto, ¿para qué sirve? Lo encontramos en el artículo 10, ¿verdad? Entonces eso lo hace leer, ya no va a ganar usted aprobado, sino ya va a ganar con mención especial, mención honorífica, hasta con summa cum laude, ¿verdad? Entonces, si es difícil ganar el examen aprobado, yo no quiero que ustedes solo lo aprueben, sino que realmente ganen con una mención especial,
una mención honorífica o quizás hasta suma un laude. ¿Me entiende, compañerito, verdad? Porque es que me estoy saltando este ejercicio. Eso lo hice yo para preparar esta clase, ¿verdad? Por eso le puse papelitos así para ir directamente a lo que en la mañana que preparé la clase, escogerles a ustedes los artículos torales, ¿verdad? Que le deben de dar mucha importancia en su lectura. La lógica se la deben de leer completamente. ¿Estamos? Gracias, Lee. Muy bien. Entonces, me perdí un poquito. Bueno, estábamos en el 19, ¿sí? Porque ahí nos habla y no aparece. Que entonces, con su puño y letra, arriba del 19, póngale principio de definitividad. Principio de definitividad. Le van a preguntar en el privado, mire, ¿dónde está regulada en la ley de amparo el principio de definitividad? En cambio, si usted ya trabajó, ya se lo dije yo, ¿verdad? Y es que, ¿en qué consiste? Que debemos, para presentar amparo, debemos de agotar primero todos los recursos habidos y por haber, ¿verdad? Eso es lo que dice el 19. No lo voy a leer, ¿verdad? Me quedan 10 minutos. Solo agréguenle ahí arriba principio de definitividad, lectura y análisis obligatorio. Bueno, no obligatorio, ¿verdad? Voluntario para el que quiera ser un buen abogado, para el que quiera ganar el privado. Así lo vamos a llamar. Luego, el artículo 20, ahí vamos a encontrar el principio de temporalidad. Porque ahí nos da el plazo para la presentación de amparo, que nos dice 30 días, ¿verdad? Tenemos que contar 30 días. Dentro de esos 30 días podemos nosotros presentar un amparo. Entonces se llama principio de temporalidad. El anterior era principio de definitividad, que es agotar todos los recursos. Aquí es el plazo para interponer amparo. El artículo 20 que nos habla del principio de temporalidad. Luego vamos a ir más adelante. Aquí tengo yo otro papelito, ¿verdad? Donde trabajé yo mi clase para ustedes hoy. El artículo 21, ahí nos da los requisitos para plantear un amparo. Pero se le conoce en la doctrina como principio de procedibilidad. Principio de procedibilidad. Definitividad, temporalidad, y ese es principio de procedibilidad. Son los requisitos para presentar un amparo. Vamos a seguir viajando en lo que preparé. Imagínense leer todos esos artículos, que nos van 3, 4, 5 clases. Luego, el 27, que encontramos el amparo provisional, que es importante, ¿verdad? De un amparo realmente, obtener el amparo provisional es importantísimo. Entonces lo encontramos en el artículo 20 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Y luego nos vamos hasta el artículo, lo tengo señalado, donde es el capítulo 8, donde dice recursos de apelación. Y es el artículo 60. Lo que me interesa de esto que les trabajé acá es que ustedes tengan claro que en amparo, cuando nos vamos en apelación, el único que puede conocer apelación de amparo es la Corte de Constitucionalidad. Anótenlo, ¿verdad? El único que puede conocer en apelación de amparo es la Corte de Constitucionalidad. Y eso lo vamos a encontrar a partir del artículo 60, ¿verdad? Que ahí tenemos regulada la apelación en el amparo. Luego,
Ya me voy a cambiar a las garantías constitucionales. Ya hablamos del amparo, ¿verdad? En el segundo considerando. Ahora la segunda garantía, que es la exhibición personal, la vamos a encontrar a partir del artículo 82 de su ley de amparo. Y dice primero procedencia, bueno, desde el título, ¿verdad? Título 3, exhibición personal, capítulo 1, procedencia, y luego el artículo 82, derecho a la exhibición personal. Nosotros ya sabemos en qué consiste o qué garantía es la que protege la exhibición personal. Luego el artículo 85 nos dice quiénes están legitimados para pedir la exhibición personal. Importante, ¿verdad? Quiénes están legitimados para pedir exhibición personal. Y ya para concluir con la clase, en el 114 encontramos la tercera garantía constitucional, ¿verdad? La constitucionalidad de las leyes. Y anote, en el 114, anote de una vez que hay dos clases de inconstitucionalidades. Hay constitucionalidad general, ¿ah?, que nos viene aquí a desarrollar a partir del 114, y en el 116 vamos a encontrar la inconstitucionalidad en caso concreto, ¿verdad? Entonces hay dos clases de inconstitucionalidades: constitucionalidad general y la inconstitucionalidad en caso concreto. Les voy a dar la diferencia. Anoten. La constitucionalidad general, cuando se declara inconstitucional una norma, ¿verdad?, y la hemos planteado como constitucionalidad general, beneficia a toda la sociedad, a todo el pueblo de Guatemala. Y esa norma es expulsada del ordenamiento jurídico cuando planteamos una constitucionalidad general. Ahora, cuando es una inconstitucionalidad en caso concreto, que está regulada en el 116 de la ley de amparo, solo beneficia al interponente. Y la norma que se está atacando de inconstitucional, en caso concreto, solo me beneficia a mí, pero la norma permanece, no es expulsada. En la general se expulsa y esa norma no se puede utilizar por nadie, ¿verdad? En cambio, en una inconstitucionalidad en caso concreto, solo beneficia al interponente, lógicamente en el caso que sea declarada con lugar. La norma que ataqué de inconstitucionalidad en caso concreto permanece en el ordenamiento jurídico. Si alguien la quiere atacar, tendrá que plantear su inconstitucionalidad en caso concreto, ¿verdad? Solo beneficia al interponente. Entonces, algo ya corriendo al final, porque si no, no me daba tiempo por las intervenciones. Y no es que me moleste, ¿verdad? Con lo que nos dijo el compañero es un aporte en el 8, ¿verdad? Está específicamente el objeto de la ley. Pero yo quería ir a descubrir donde nos dice objeto del amparo, ¿verdad?, que está en el 10, ¿verdad?, escondido. Ahí está la esencia. ¿Para qué sirve el amparo, el objeto del amparo? Y que no es lo mismo objeto de la ley que objeto del amparo. Entonces, hemos cumplido con una clase más. No se olviden que el miércoles es miércoles de laboratorio. Me interesa también reforzar ese otro pilar que es importante, que es la ley del organismo judicial. Entonces, no me resta más, no sé si todavía quedan algunos minutos, si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda. Bueno, entonces voy a aprovechar para explicarle una última figura que fallaron todos, o en su mayoría, ¿verdad? Antinomias jurídicas, anote, antinomias jurídicas.
antinomias jurídicas. No es igual que una inconstitucionalidad. Anote, la inconstitucionalidad es cuando una norma inferior contradice a la Constitución. Esa es una inconstitucionalidad. Una antinomia jurídica es contradicción entre dos normas de igual jerarquía. Ya sea en la Constitución, en el Código Civil, Penal, pero hay dos normas que se contradicen, ¿verdad?, entre sí. Entonces, esa es una antinomia jurídica. ¿Quién es el ente encargado de resolver las antinomias jurídicas? Anote, la Corte de Constitucionalidad. Cuando hay duda de qué norma es la que debemos de aplicar, ¿verdad?, porque se contradicen, planteamos ante la Corte de Constitucionalidad una consulta, ¿verdad?, para que la Corte nos aclare, ¿verdad?, qué norma es la que debemos de aplicar, pero cuando son de igual jerarquía, ya sea en la Constitución o en cualquier otra materia, ¿verdad?, pero tienen que tener de igual jerarquía. En cambio, la inconstitucionalidad es cuando una norma inferior contradice la Constitución. Entonces, planteamos ya sea una inconstitucionalidad general o una inconstitucionalidad en caso concreto. Bueno, entonces con eso hemos cumplido el objetivo de la clase de hoy. Espero que realmente haya valido la pena. Estamos haciendo cimientos, haciendo pilares importantes para que ustedes el día de mañana no solo ganen su privado, sino que también sean abogados de éxito. Licenciado, Entonces, una pregunta última. perdón, Carlos Barco, ¿sí? Le habla Alan Cosío. Una ¿Perdón? pregunta es, la ley de medio ambiente también dice que debe ser, en el artículo 97, dice que se debe hacer una ley referente al ambiente. Pero no dice que una ley constitucional. Ah, ya. Igual vería el 123 que dice para la ley de aguas, no son constitucionales. Sí, pero tiene que decir ley constitucional Gracias, licenciado. para que sea Licenciado. una norma o ley constitucional. ¿Estamos? Licenciado, disculpe, le habla Buenas Ronald José tardes. Pineda. Sí. ¿Me escucha, licenciado? Dese cuenta que había dado 5 minutos para intervención. Yo tengo el compromiso de la otra clase, pero vamos primero con Carlos Barco. ¿Qué quiere decir Carlos Barco? ¿O quién es el que pidió? Discúlpame otra vez. Sí, yo le pedí, Lic, me decía que Démosle, porque ya estamos contra el tiempo, por favor. sí, solo no le escuché lo de la antinomia inconstitucional. No. Son cuando dos normas menores se contradicen. Escúcheme. Voy a volver a explicar. No es lo mismo una inconstitucionalidad que una antinomia jurídica. La inconstitucionalidad es cuando una norma inferior contradice a la Constitución. La antinomia jurídica es otra cosa. Dos normas de igual jerarquía se contradicen entre sí. Entonces, una cosa es la antinomia jurídica y otra cosa es la inconstitucionalidad. ¿Está claro, Carlos? Sí, muchas gracias, Lic, discúlpeme. Bueno, Ronald también nos está levantando la mano. Ya, licenciado, gracias, disculpe. ¿También en ese sentido? Sí, era sobre, yo tenía duda en la antinomia, que si era de igual jerarquía, pero ya lo aclaro, gracias. Sí, dos normas de igual jerarquía, ¿verdad? Se contradicen entre sí. No importa en dónde estén, en el Código Penal, en el Código... pero tienen que ser de igual jerarquía, ¿verdad? Ahora, si es de menor jerarquía y contradicen la Constitución, entonces ya estamos hablando de una inconstitucionalidad. Bueno, disculpen, pero pues como les digo, tengo el compromiso de la siguiente sección. Hay que dar también un compás de espera para que se conecten. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde. Nos vemos el miércoles, primero Dios. Gracias, licenciado, buena tarde. José, por favor. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde.